Morimos el día en que callamos ante las cosas que importan. Y ella ya se cansó de guardar silencio. Ella es Stephanie, una estudiante y ciudadana colombiana, una persona como tú, con miedos, con sueños, con una historia. Ella se enteró del problema del asbesto en su país, una fibra cancerígena que mata a más de 320 personas al año. Se enteró que por la influencia de un no regulado lobby de multinacionales, en el Congreso de su país se han hundido 7 intentos de prohibir este peligroso material. Ella teme que muchos más colombianos estén condenados a morir por la negligencia de ciertos corruptos que priorizan intereses económicos sobre derechos fundamentales como la vida y la salud. Ella se siente impotente, a veces siente que es una lucha perdida, siente que la política está en chino, porque no hay forma de entenderla y mucho menos forma de cambiarla. Pero luego se da cuenta que con esta mentalidad no logrará nada. Entonces decide tomar acción, saca el tiempo y se involucra en esta causa siendo parte del movimiento Colombia sin asbesto. Es aquí cuando empiezan los resultados. No solo el logro de poder apoyar en la erradicación de un nuevo proyecto de ley para prohibir este cancerígeno material, un proyecto que por cierto obtuvo una victoria en el primer debate en la Comisión Séptima del Senado, sino también un posterior premio del Ministerio de las TIC en activismo digital. Ella es debatiente con experiencia de 4 años en torneos nacionales e internacionales. Sabe que las leyes se aprueban con debates y los buenos debates se ganan con argumentos. De ahí que haya decidido hacer un intercambio a Canadá para aprender de las experiencias de este país, puesto que allí ya se dieron muchos de los debates que hasta ahora tienen lugar en Colombia. Ella también es estudiante de Relaciones Internacionales y aplicando sus conocimientos ha propiciado desde Canadá una estratégica cooperación internacional que involucra tanto a figuras del gobierno canadiense como organizaciones con la capacidad de ejercer presión internacional para hacer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie ante una demanda interpuesta en 2016 contra la negligencia del Estado colombiano en la prohibición del asbesto. Ella empieza a volver a creer y sabe que una Colombia sin asbesto ya no es algo que solo está en su imaginación. Ella quiere que seas valiente y seas el cambio que quieres ver en tu realidad. Quiere que entiendas que con la apatía hacia la política solo das vía libre para que los que tienen el poder hagan y deshagan a su antojo. Ella quiere que sepas que no estás solo y que no necesitas un título o un cargo para poder transformar. Porque si te fijas, lo que te paraliza es el miedo, un miedo a lo que no entiendes, un miedo a no poder hacer lo suficiente. Pero este miedo es solo un mentiroso más. Y cuando tomas la valentía de actuar, eres capaz de lograr lo que en un principio ni siquiera te atreverías a imaginar.